por el Cambio. ¿Qué información tenés vos, Claudio? La información es lo que anticipaste vos recién. Hay otros canales que están abiertos, Mauricio Macri. La propia Patricia Bullrich estaría con la radio encendida, digamos, viendo qué es lo que sucede ahí. Pero hay también que analizarlo desde los dos campamentos. Primero, el lado de Milei. Recién lo escuchamos y hay que ver qué valor para el votante de Milei y para el potencial votante de Milei tiene la palabra. Porque Sergio Massa ha dicho, desdicho, 400 millones de veces, blanco, negro, sí, barrer los ñoquis de la cámpora y para acá. evidentemente no le importa a nadie, o bueno, se lo perdonan, y en el peronismo es un movimiento y las cosas se mueven para cualquier parte. Ahora, ¿ocurrirá lo mismo con el votante de Milei? Que fue hasta hace 2 minutos diciendo primera vuelta y no sé qué, la casta tiene miedo, lo que vos quieran, sobrado, a nosotros, para personalizarlo si querés también en cómo nos vamos a parar todos. Y si no hay un cambio, un salto del río Jordán, decir, bueno, mira, la verdad es que nos apuramos mucho, hicimos las cosas mal, tenemos que enfocarlo. Yo ahora ya no es mi discurso, yo soy el representante, si querés, del antikirchnerismo. Por lo tanto, no me pertenezco a mí mismo, sino tengo una misión superior. Tengo una misión superior en la que voy a ser intérprete de una partitura que tendremos que escribir entre muchos. Será una idea. Si él dice, súbanse, bueno, no sé, ya está, qué sé yo, y yo no sé si le va a salir muy bien. Del otro lado tenés Juntos por el Cambio fragmentado peligrosamente en mil pedazos. Digo peligrosamente porque gane quien gane debería ocupar o ocuparía el lugar de la oposición. Y una oposición fragmentada es horrible para el país. Lo vivimos en el 2011, 2013, 2014. Fueron por lejos, a mi juicio, los años más oscuros del sistema democrático. El vamos por todo, etcétera. Y eso no lo ayuda a nadie. Entonces, ¿a quién le conviene? Hay dirigentes trabajando ya con Massa desde antes de la elección. No lo confesaron. Hay otros que es cantadísimo lo que van a hacer con Milei. Pero si no ve algo institucional, vamos a ver cómo se resuelve. Francisco. ¿No? Yo creo que Milei tiene un enorme desafío, en principio, de cuidar a los propios, porque está claro que en una segunda vuelta los dos candidatos se tienen que moderar, pero que Milei arranca desde un ala mucho más radical que el de Massa. Y en ese sentido, digamos, la posibilidad de un acuerdo con el PRO, al cual Milei criticó también muy duramente, se le hace difícil. Primero al intentar generar lazos con justamente otro partido, pero también con cuidar a los propios, que ven, digamos, al PRO como los tibios, te diría. Eso por un lado. Y del otro lado, bueno, coincido un poco con lo que cuenta Claudio. Me parece que hay mucho nerviosismo con lo que puede pasar con la Unión Cívica Radical, con los lazos que generó en su momento Massa con, por ejemplo, el gobernador de Jujuy, con Gerardo Morales, y con otros, digamos, dirigentes radicales, por ejemplo, de la capital federal, al mismo tiempo con esta idea de que se podría llamar a votar en blanco, ¿no? Y no tomar una postura, si se quiere, más determinada a la hora de apoyar a lo que va a intentar construir ahora Milei, que es el antikirchnerismo, ¿no? Volver a un discurso también un poco antiguo, no ya de lo nuevo, sino antikirchnerista, sí, que no de una campaña anterior. A Patricia Bullrich, ¿no? Exactamente. Si quieren lo sumamos a Rosendo Fraga, que siempre es un gusto escucharlo, un lujo que nos damos con su fino análisis político. ¿Cómo estás, Rosendo? Buenas noches. ¿Qué tal, Débora? Gracias por invitarme. No, por favor, ¿cómo estás viendo estas horas posteriores a la elección? Bueno, la campaña se inició el domingo a la noche. Discurso de Massa, discurso de Milei. Para mí Massa estuvo muy bien y Milei estuvo bien. El punto ahora, para mí, más que los dirigentes, son los votantes. Sobre todo en el ámbito de Juntos, los votantes son más independientes que en el peronismo, para hacerlo de otra manera, ¿no es cierto? Entonces lo que hagan los dirigentes no necesariamente va a reflejar lo que hagan los votantes. Y yo veo un votante, ¿no es cierto?, en Juntos, un votante fuertemente antikirchnerista, ¿no es cierto? Y eso me parece que es el punto central. Para mí, el electorado de Juntos desde que Juntos, digamos, desde que el 2003 aparece Macri en la política argentina, bueno, Juntos se ha construido frente al kirchnerismo.
Bueno, eso me hace repreguntarte entonces sí, porque es cierto, ¿no? Acá lo importante son los votantes y no tanto los dirigentes, sobre todo no en un partido tan orgánico como vos decías es el peronismo, en donde puede primar la decisión de un dirigente sobre sus votantes. Este posicionamiento antikirchnerista del votante de Juntos por el Cambio, ¿vos crees entonces que estas lecturas que se hacen en estas primeras horas y bueno, no van a votar en Milei los que votaron a Patricia porque se dijeron muchas cosas por los agravios, vos lo relativizás un poco y creés que al fin del día el votante de Juntos por el Cambio, cuando tenga que ver la alternativa de continuidad del kirchnerismo o cambio, y si el cambio es Milei, lo va a votar? Creo que la mayoría sí. Creo que la mayoría sí. En la segunda vuelta, para los que no entraron, juega además la elección del mal menor. Sí, el que no votó a los dos candidatos enfrenta a una situación donde va a optar por el mal menor, no necesariamente el que le genera entusiasmo. Y en ese sentido, pensando en esto del mal menor, Rosendo, me quedo con esto que decías, que el votante de Juntos por el Cambio es fuertemente antikirchnerista, parece ser algo a defender. Y por otro lado está el miedo a Milei, que sería, ¿no?, en esta dualidad de cuál es el mal menor, esto de la tensión entre los dos extremos. ¿Cómo crees que opera el miedo a Milei en el votante de Juntos por el Cambio, de Schiaretti, si lo querés sumar? Y por otro lado, si crees que la economía tiene algún rol, porque, viste, estamos en el fondo del mar y nadie habla de la economía. Primero, el 61% ha votado expresiones políticas antikirchneristas. Porque Schiaretti siempre ha sido antikirchnerista. Córdoba ha sido la provincia más antikirchnerista, inclusive más que Ciudad de Buenos Aires. Está bien. Eso no quiere decir que una parte de estos votantes vaya a Massa, pero yo no creo que sean la mayoría. O sea, no le sumás los 7 puntos de Schiaretti directamente o matemáticamente a Massa, de ninguna manera. No, absolutamente. Absolutamente. Ese es un peronismo antikirchnerista, no de ahora. Yo diría, de la Sota como Schiaretti siempre tuvieron otra posición y han votado separados en la provincia de Córdoba. Como expresiones, no. Al contrario, yo lo veo a Schiaretti. A ver, Randazzo, día de por medio, decía: hay cosas que dice Milei que están bien. Randazzo mantuvo esa línea, el candidato vice. Es decir, para nada. De hecho, Randazzo y Victoria Villarroel han tejido un vínculo que fue reconocido por ambos. Y hoy Milei, en la entrevista aquí con Feynman, contó que en la Cámara de Diputados se sienta muy próximo a Randazzo y que tienen una excelente relación. Lo separó del kirchnerismo, dijo él, fue un funcionario del kirchnerismo, pero fue el único que tuvo una gestión que por lo menos hizo algo destacable, ¿no? Sí, y también sumó que se le plantó a Cristina. Exactamente. Sí. Ahora, en este punto, la otra cuestión es qué haga Milei en las próximas 3 semanas y media. Si Milei repite ese discurso confrontativo, ¿no es cierto?, descontrolado, bueno, va a reaparecer el temor. Bueno, sí. Si querés, Rosendo, y también le digo a Francisco y a Claudio, un poco para poner un contrapunto, porque es interesante. Vos planteás que el discurso antikirchnerista en el votante de Juntos por el Cambio va a primar a la hora de tomar una decisión y que se va a volcar a Milei, o por lo menos es una primera lectura que estás haciendo. Les propongo escuchar un fragmento de lo que decía Marcelo Longobardi anoche con Carlos Pañi, porque iba en un sentido un tanto diferente y me parece que es interesante y que enriquece el debate. Lo compartimos y después les pido su punto de vista. ¿Quién ganó ayer? Insaurralde. Todo el sentido común indica que, bueno, claro, con Insaurralde, con la inflación, con la pobreza, con los problemas cambiarios, con 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder. Y no pasó. No solamente no pasó, sino que además la dinámica que sugiere este cambio de ayer proyecta a Massa presidente. Milei quedó... ¿Por qué lo pensás así? A ver. Porque no me parece que él tenga... Yo hablé con Milei esta mañana, después de mucho tiempo de que él no me concediera entrevistas, porque me parece que este caso es muy contrapuesto al de Menem, ¿no es cierto?
hay una comparación, ¿no es cierto? Menem-Kirchner, ¿verdad? Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. O sea, el Massa de ayer, me guste o no, es un Massa ganador. Bueno, ¿vos cómo lo ves, Claudio? Me parece que depende, como decía Paul Václavic, la puntuación de la secuencia. Según a dónde iniciás la mirada, te ordena el resto de los elementos y si te corres un grado, todo cambia de sentido, como en esos juegos donde la coma, según donde la pones, dice distintas cosas. Me parece que, escuchándolo recién a Rosendo, pensaba, por ejemplo, en el votante de Horacio Rodríguez Larreta, que no va a apoyar de ninguna manera nada que tenga que ver con Milei, aunque todo el resto lo haga Macri, Patricia Bullrich, Iguacel, su funcionario Waldo Wolf, él no lo va a hacer. Entonces, a veces miramos el radicalismo, pero ojo con el PRO, también puede haber una ruptura. El votante ese que ya no acompañó a Patricia Bullrich completamente, y quizás ya votó a Massa, no va a haber más sangría por ese lado, puede haberla como no, es Schiaretti. Schiaretti gobierna la provincia más antikirchnerista del país, como bien decía recién Rosendo. Pero el gobernador electo Yarlora, ¿no está cercano a Sergio Massa? Porque también el cordobesismo tiene esas cosas. Es como en el pool, te muestra la lisa, te juega la rayada. Y los gobernadores que recientemente electos, bueno, ahí vos que conocés los temas económicos, Francisco, y se juegan también la gobernabilidad futura, pensando en si Massa es el próximo presidente, yo tengo que cuidar también la caja, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que va a depender un poco de cómo ahora se establezca el nuevo tablero político y qué eje se imponga. Rosendo recién hablaba de kirchnerismo, antikirchnerismo, pero también puede ser bronca o miedo. Y me parece que por qué la corrupción, o pensamos que la corrupción no pegó en esta elección, y quizás porque el miedo se impuso ante la bronca de la situación de corrupción o de la situación económica de crisis que vive la Argentina. Igual es extraño. A mí lo que me llama la atención de este resultado electoral y de los escenarios proyectados es que todo lo que se pondera u opera como variable clave es, lo voy a decir brutal, es un poco posmaterial o intangible, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo, miedo o bronca. Estamos ante una economía destruida, no te lo tengo que explicar yo a vos, Francisco, más bien todo lo contrario. Y a mí me impacta, me parece un dato político novedoso y lo tiro a la mesa y me gustaría la opinión de Rosendo, cómo esta vez el bolsillo no parece haber pesado o será que la proyección del futuro es todavía peor. No tanto es así. No lo termino de entender. Me sumo una cosa el ministro porque me gustaría que lo diga. Al 300 puede ser el candidato más competitivo. Yo no lo puedo entender. Hay una premisa que se volvió a romper, ¿no? Otra de las tantas que se rompieron este domingo, acompañando a lo que vos decías para escuchar a Rosendo. Muchas veces la corrupción emergía como tema social cuando la economía andaba mal. Decís, bueno, en el 1 a 1 todo estaba bien, qué sé yo. Cuando empezó a caerse, y en el pleno gobierno, primer gobierno de Néstor Kirchner, no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Hablamos del menemismo, ni hablar. Cuando la economía va mal, dicen, che, pero estos son medio chorros, ¿cómo puede ser? Y ahora se rompió, porque lo tenés todo roto y sin embargo no fue un ahora elemento después te voy a preguntar por las variables organizador. económicas, te doy, Rosendo, pero también pienso a esta pregunta o inquietud de Marina. Massa sacó 37 puntos, tampoco, ¿no? Digo, para ponerlo todo en una perspectiva, pero bueno, te escuchamos a vos, Rosendo. Bueno, primero voy al tema de Marcelo Longobardi. Efecto ganador. Efecto ganador. Juntos llega a las PASO con efecto ganador a su favor. El resultado fue nuestra elección. Milei llega a primera vuelta con efecto ganador a su favor. Y no fue así. Es decir, estamos en un proceso donde la política es muy cambiante, ¿no es cierto? Massa tiene el efecto ganador, lo tiene. Pero tener el efecto ganador en el inicio de una campaña, en modo alguno, significa que ese efecto ganador va a llegar hasta la elección. Esto de acuerdo a las experiencias. Ahora, cuando analizamos economía, corrupción, lo que sucedió políticamente el domingo es que el peronismo reconstruyó su propio voto. Creció en la Gran Buenos Aires y creció en el norte del país. Duhalde, por ejemplo, sacó 38 en el año 99. 38, ahora saca 37.
las provincias del norte y el Gran Buenos Aires, donde había hecho el peronismo una elección floja, explica la caída, la recuperación en ambos lugares, que es la coalición histórica del peronismo. Domina con el conurbano y las provincias del norte del país. Ahora, al reconstituir esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Históricamente el peronismo tiene una cohesión política interna para el poder, para buscar el poder. Ahora, no creo que haya mucho voto no peronista que haya votado a Massa en esta elección. Yo veo la reconstitución, es decir, el peronismo recuperó votos que había perdido en La Paz. Entonces, ¿vos suponés que estaría más cerca del techo, Massa, que del piso? Mira, en ese análisis. Él necesita para ganar 14 puntos más. Para llegar al 50 más o menos, 14 puntos más. ¿Lo puede obtener? Sí, habría que mirar, bueno, los 7 de Schiaretti, que como vos dijiste no está claro que vayan todos por las características antikirchneristas del voto cordobés. Hay que ver qué pasa con los 24 de Bullrich. Larreta, como decía Claudio, pero sacó 11 puntos cuando tuvo que él competir individualmente. Si les parece, porque vos recién hablabas, Rosendo, del efecto ganador, ¿no? Y muchos hacían un paralelismo con Carlos Menem, que se bajó cuando sabía que ya por esto del efecto ganador no tenía chances. Sin embargo, acá no hay una certeza respecto de cuál puede ser el resultado final. Por eso hoy Javier Milei dijo acá claramente, pues hay mucha operación por estas horas, que él se bajaría, que no se baja de ninguna manera. Lo escuchamos. ¿Y en algún momento del domingo hasta ahora pensó en bajarse? Hay como un run. Vio cuando empieza el comentario, se baja. Milei se baja. Bajo ningún punto de vista. A mí me sorprende, estos rumores ya los hicieron correr antes de las PASO, antes de las generales. A mí me sorprende. Que no le daba el cuero. Lo hicieron correr antes de, por ejemplo, de los debates. Y verdaderamente implica no conocer cómo es la lógica del individuo en cuestión. Si yo soy, digamos, naturalmente un gladiador. Entonces yo no concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas. O sea, no hay... Bueno, no se baja. Ahora, Francisco, en estas 3 semanas, más allá de lo que haga Milei respecto a los puentes que pueda atender con Juntos por el Cambio, ¿con qué economía va a llegar Massa? Bueno, el escenario Massa-Milei era el escenario más peligroso para el mercado. Claramente tenemos un ministro candidato, ¿no?, con la tentación de tirar más pesos a la economía, de profundizar en el rojo fiscal, sin un dólar en el Banco Central, con 7.500 millones de dólares negativos, y al mismo tiempo congelando y distorsionando todos los precios de la economía. Esto probablemente Massa lo vaya a profundizar, porque equipo que gana no se toca, sí, claro, y efectivamente va a impulsar todavía esta economía de parches. Y del otro lado tenemos a Javier Milei, que acordate que 2 semanas antes de las elecciones dijo, cuanto más alto el dólar, mejor, sí, no apuestes... el famoso de los plazos fijos. Exacto, no apuestes al plazo fijo y al mismo tiempo, digamos, promocionando la dolarización sin dólares. Este escenario de crisis real con expectativas desbordadas, obviamente para lo que es estas próximas 3 semanas, probablemente genere más tensiones sobre el tipo de cambio, o sea, más tensiones sobre el dólar, más cerca de las elecciones, porque va a volver otra vez la tentación de dolarizar carteras y comprar dólares y probablemente más inflación. ¿Y se le puede escapar esa dinámica al ministro? Porque bueno, hasta la elección general la manejó en el sentido de que no le estalló. Mira, venimos hablando de 2 posibilidades. El fogonazo, después de la devaluación pospaso, y la hiperinflación. Obviamente, si este es el sendero más peligroso, siempre crecen las posibilidades de que la nominalidad de la economía, de que la hiperinflación aparezca, ¿no? Sí, bueno, él ahora tiene el poder de fuego que le dan los yuanes que consiguió, y paralelamente respecto de la dolarización que había quedado, viste que Milei después de la elección trató de no hacer un discurso muy economicista, sino más bien político, pero hoy le preguntaron si ratifica, porque él dijo, bueno, yo ahora si me radicalizo sería un irresponsable.
irresponsable, porque yo lo que tengo que lograr es ganar la elección. Sin embargo, le preguntaron por la dolarización y dijo, eso lo ratifico, la única bandera que yo no voy a bajar es la bandera de la dolarización. Bueno, obviamente eso genera mucha preocupación en el mercado porque una dolarización sin dólares es rompimiento de contratos, es plan Bonex y es una hiperinflación en el medio para lograr un tipo de cambio de mercado y poder dolarizar sin dólares. Ahora te pregunto a vos, Rosendo, dame un segundito nada más, si vos esto que acaba de decir Milei